Bienvenidos a la Casita del Horror. Este programa es posible gracias a Cometa Casa Digital y Dinamita Producción Audiovisual. Somos Javier y Carlos, dos profesionales del chisme paranormal y de googlear cosas. Hablaremos de fenómenos paranormales, teorías de conspiración, asesinos seriales, alienígenas, sectas y monstruos. Mientras contamos malos chistes, bebemos mezcal y hacemos evidente nuestro déficit de atención. La Casita del Horror se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast y YouTube. Hola, ¿qué tal? Hola, Jap. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, querido Carlos. De nuevo de lejos. De nuevo de lejos. Desgraciadamente hoy no pudimos estar frente a frente, diría. Así es. Gracias a nuestro productor José Alberto Rosado, que tomó la sabia decisión de salir de fiesta y ser un covidiota y ahora nos tenemos que preparar todo de nuevo. Pero bueno, no importa, hace otras cosas por nosotros. Hace muchas cosas el caballero, ¿no? Y exactamente. hay que hacer muchas cosas más, pero pues sí, estamos a distancia, pero unidos por el corazón y por el tema de hoy, que fue una locura. Sí, es un gran tema y Jap de nuevo no hizo el intro, pero esto yo lo voy a improvisar, ¿ok? Sí. Y lo estoy improvisando, literalmente. Sí, es como freestyle. ¿Verdad? Hoy hablaremos, tal vez, de una de las reliquias más importantes de la humanidad. Y de hecho es la más antigua. Tal vez solo se puede comparar con el cáliz, el Santo Grial, pero el Santo Grial es posterior. Estamos hablando de 1500 antes del Santo Grial. Ha sido arma de destrucción masiva, ha sido relatada en películas de Hollywood y ha obsesionado a la humanidad y a Hitler especialmente por siglos. Hoy, en la Cajita del Horror, después de esta breve introducción inventada por mí, el Arca de la Alianza. El Arca. Así es. Así es. Ibas a decir unos múltiples otros nombres, ¿verdad? Así es. También conocida como... Tiene 10,000 nombres. De hecho, los se mencionan en nuestro guión. Ok. Nada más para presumirles mi playera de martes. Hoy es martes, si están escuchando esto el martes. Es martes de podcast. Recuerden que pueden comprar nuestras playeras. Les recordamos a las personas que ya compraron playeras que el COVID ha alentizado un poco este proceso. Pero sí, le pedimos disculpas y le prometemos que va a llegar. Y hoy vamos a hablar del Arca de la Alianza y todo lo que con ella contiene. Y la verdad era un tema que nos había pedido un montón, como meternos en este misticismo. Y bueno, vamos a profundizar en varias teorías, origen, destino, ¿dónde está? ¿Dónde puede estar? No les voy a mentir, gente que nos escucha, pocas veces he visto a Carlos tan entusiasmado con un tema. Me maman estos temas. El judaísmo es algo que me encanta. Y la tradición judeo-cristiana igual es algo que me puede absorber durante horas. Así que, vamos al capítulo 1. Así es. Capítulo 1. Oro sólido. Oro Exacto. Porque nada más Blink, maldito oro. Nada más judío que el oro. Oro. Dinero, 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 dinero. Así es. Obviamente, el arca es de origen judío. Y adaptando esa mutación de fe conocida como cristianismo y añadida a su siguiente digievolución, el catolicismo y fe similares, el Arca de la Alianza es un cofre sagrado que primero estuvo en el tabernáculo, que fue el primer templo móvil que Dios ordenó hacerle para su estancia más conocida posteriormente en el famosísimo templo de Salomón. Salomón, exacto. ¿Y cómo funcionó el arca? ¿O qué pasó? ¿Cómo se le creó? ¿A quién se le ocurrió esta brillante idea del arca, no? En teoría, el arca se usaba para guardar las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos que se le entregaron a Moisés, aproximadamente un año después de que los hijos de Israel salieran de Egipto. ¿Te acuerdan cuando Moisés abre el mar y luego siguen? Como un año después le dice, ven a la montaña y escribe las tablas de la ley y le dice, tienes que crear este cofre donde guardarás este pacto que hacemos entre nosotros, los humanos, y Jesús, ¿no? Dios. Así es Jesús no había nacido. Una historia que todos vivimos cada Semana Santa. Cuando en Canal 5 nos podían los 10 mandamientos. O Ben-Hur. Exactamente. Charlton Heston ahí abriendo las aguas. Un Moisés muy, muy caucásico, muy güero, muy galante. No creo que... Sí, claro, definitivamente no era para nada así. Pero creo que es el primer hacer. Y no se menciona para nada. Y de hecho, no se menciona para nada, ¿verdad? El Arca de la Alianza en los 10 mandamientos. No, para nada. Pero hemos llegado después de investigar un poco que Moisés fue el primer galán de telenovela de la historia.
Sí, es cierto, tienes una teoría muy buena Es con el, eso. es el primer galán de telenovela. O sea, podría ser la novela de las 8 del niño pobre adoptado por la familia rica que se pelea con su hermano y después hay la pelea por el gobierno, por el poder de la empresa. O sea, Moisés es María la del barrio, es básicamente. el María del barrio. telenovelón, del primer telenovelón de la Sí, humanidad sí, si no se judeocristiana, la, ajá, porque si no se la seguro hubo sabe, otros. Moisés era un Hebreo, judío, hebreo, judío, era un hebreo. hebreo, de escasos recursos, que es dejado por su familia, que Ordenan no puede matar a ser todos los primogénitos hebreos que son esclavos de los reyes egipcio. de los reyes egipcios. Entonces, la hermana de Moisés lo tira al Nilo y mágicamente llega a las puertas del palacio donde lo recoge la madre del emperador, del esposo Ajá. No el del emperador, del exactamente. faraón, y lo crían como un príncipe de Un Egipto más. príncipe de Egipto. O sea, lo que Pero vieron en también, Disney, ajá, así lo dice la Biblia, es sí, ridículo. así exactamente, y es criado como un noble y todo, y como un faraón, vaya, Uh-huh. como un egipcio de clase alta, Y pero es era una noble de novela, corazón. un No, culebrón. es un cura. Él es noble de corazón, así ya la típica, y al final termina Se encontrando su van y todo. camino. Pero bueno, regresando al tema, porque podríamos hacer ¿Qué? un solo capítulo, que vamos a hacer un solo capítulo sobre eso. Bueno, se logran salir, se va, sube al monte, le entrega las tablas de la ley, baja, hay su desmadre ahí, pero bueno, Ajá. De hecho, cuando bajan hay como que le adoran a un dios que es un becerro, hay una se representación de encabron a Baal un poco Dios. y otras cosas por ahí. Ahorita empezamos a ver, justamente en esa parte que sí vimos en la película Los 10 Mandamientos, vemos cómo les encantaba el oro a esos muchachos y baja Moisés, ¿no? Con los 10 mandamientos. Este, Sigue, ajá. sí, claro que sí. En ese momento, bueno, ya después de un año de todo lo que vimos en Los 10 Mandamientos, película de Charles Heston, el arca fue creada de acuerdo a un modelo que Dios le dio a Moisés cuando aún acampaban en el monte Sinai. El arca representó durante su existencia la presencia de Dios, quien prometió, y en este momento cito a Dios. Ok, eh, eh, ¿Cómo hablaría Dios? no sé, Por ojalá aquí. pudieran ponernos un efecto mamón acá. Negro, pone Ajá. efecto acá. No, no creo que lo haga, así que citaré a Dios como si fuera argentino. No, no. Che, allí ciertamente me presentaré a ti y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, boludo. Desde entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. En una nube apareceré encima de la cubierta. Si Exacto. Dios existe, es argentino, definitivamente. Y bueno, los autores de la Ajá. Biblia, que sabemos que son, pues, muchas Bueno, personas, se refieren al arca normalmente como el arca de la alianza, el arca del testimonio, el arca del convenio, el arca de Yahvé, Aarón Heberit en hebreo, el arca del pacto, el Talbot, no, el Talbot, tiene otro nombre, tiene el Talbot, perdón. Pues contiene la tabla del pacto y ya falta de originalidad el arca de Dios porque Dios la mandó a hacer. Y de hecho, no solo guarda en teoría las tablas de Dios, sí, 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 también, sí. también guarda la vara de Aarón, que Ajá. reverdeció el desierto, y también guarda un poco del maná que Dios mandó Hermano. del cielo para que comiera la gente, ¿no? Y también Entonces, nos es dio como un acerca del cofre de los grupo. tesoros así súper mamón, recubierto de oro con 2 querubines arriba. Ajá, resumidamente, Y, luego se le van añadiendo otros tesoros y luego se le van quitando otros tesoros. Lo vamos viendo más adelante, ¿no? pero bueno, técnicamente era un cofre que medía 2,5 codos y medio codo de largo, porque así medían en esa época. Que al día de hoy más o menos sería como 110 centímetros, Entonces, 111 por 67 por 67 por 67. Entonces era sí. como alargadito y lo mismo medía por los otros lados. Lo único Estaba no encontré yo cuando busqué las medidas fue cuánto medía de altura lo como mismo. ahora. Lo mismo, 67, 67, Era lo 67. mismo, solo el ancho cambiaba, que era como el doble. Ok, Y ok. estaba hecha de madera acacia, estaba revestida por dentro y por fuera por oro, del más puro que el pueblo de Israel pudiera haber comprado en alguna casa de empeño. O Y tenía, robado. y tenía a su alrededor una moldura o rebote también de oro. Y para transportarla en las 4 esquinas del borde de arriba tenían unas varillas que obviamente también eran de oro, donde pasaba madera de acacia para que la cargara. Eh, am, Hablando, la madera de al, acacia, justamente. al parecer amaban la madera de acacia porque era incorruptible. Por supuesto que revestía de oro, lo cual le decía
para permanecer siempre en las anillas. Incorruptible es la palabra, Javier. E incorruptible. En todas las descripciones que hay de la madera acacia en la Biblia es que es una madera incorruptible. No creo que se refieran a la corrupción como tal, me creo que es una madera muy resistente. Que no se va a deformar, que va a durar muchísimo tiempo o algo No así, es ¿no? como que la madera te de repente, sí, salve Satanás. No. O móchate, que diga como... Hay algo muy curioso, la madera acacia es nativa de Australia. ¿Cómo llegó aquí? Wow, está complicado, ¿no? Está complicado. Digo, igual no somos expertos en eso, pero sí me llama mucho la atención que como oficialmente la madera acacia o el árbol de la madera acacia es de Australia. Okay. ¿Cómo llega a esa zona? Igual, vaya, no hay nada imposible en este mundo, y menos para Diosito, lo vamos a ver ahorita, pero igual era otro tipo de madera y le habían llamado así, yo qué sé. Y la tapa del arca, o también llamada propiciotario, estaba cubierta, obviamente de oro, y tenía 2 querubines enfrentándose uno frente al otro de oro macizo. Cabe decir que propiciotario en hebreo significa cubrir o hacer la expiación. Así es. ¿Expiación? ¿Nos puede explicar qué es expiación? La expiación es como el arrepentimiento. Ok. No sé, o sea, es lo que significa la palabra. A mí me dio mucha risa porque es como... Ok, así el arrepentimiento. Y o sea, si ven Indiana Jones, así como ven los querubines, la alianza eran 2 querubines viéndose uno frente al otro, y así era el diseño que pidió Dios. Resumidamente, si no están viendo en YouTube, era un gran cofre de oro con 2 angelitos puestos de frente y con las alas, o si vieron Indiana Jones, ahí lo especifica más. Googleen Arca de la Alianza y ahí se muestra muy fácilmente, ¿no? Y justamente hablando de los querubines, occidentalmente tenemos una percepción muy peculiar de los querubines. Con esos querubines pensamos en un angelito bebé, todo así bonito. Pero la realidad, ya en el asunto religioso más profundo de la fe de los ángeles, son personas adultas aladas. De hecho, son los segundos dirigentes del coro celestial, ya en cosas más actuales, pero son adultos alados. Por cierto, los querubines, como muchas figuras judeocristianas, son apropiaciones modificadas de la mitología babilónica. En este caso, el querub, que es un brother con cuerpo de toro, cabeza humana y alas, encargado de alejar a los malos espíritus. Era un antiguo dios babilónico, que de hecho, si mal no estoy, fue adoptado por los cananeos, y en toda esta campaña de hecho, Yahvé es un dios del panteón babilónico cananeo. Al principio, por lo que era Yahvé, había más dioses. Se va evolucionando a una religión monoteísta, pero Yahvé nace de religiones politeístas cananeas, del área de Babilonia y bajado a... O sea, básicamente Yahvé compartía templo con Baal. Exactamente, y Baal se transformó en un demonio. O sea, las creencias hicieron transformar a... Pero ellos al principio eran parte todo de una religión politeísta, no estaban así como en un solo Dios. En cuanto a ya cuando la religión cristiana se empezó a establecer, lo que hacían era, como ya lo mencionamos en otros episodios, como que dejar mal a esos dioses y decir, son demonios, son no sé qué. Y en algunos casos, como los querub, pues como que los adaptaron bien en cuanto a nombre y habilidad. Es un querubín, y ya nosotros los hicimos querubines. Pero continúa. ¿Cómo fue? Bueno, la chamba? Bezalel, que era el artesano en jefe encargado de la construcción, y los hombres de corazón sabio que le ayudaban, se atuvieron a las instrucciones explícitas recibidas y construyeron el arca con los materiales que le habían conseguido el pueblo, o sea, un chingo de oro y madera de acacia. Un chingo de oro. Y bueno, un año finalizado el éxodo, o sea, que huyen de Egipto, y finalizado y erigido el tabernáculo, o sea, el templo, el cual sería móvil, ya que los judíos caminaron por 40 años. Los 40 años más divertidos del pueblo judío. Exactamente. Cabe recalcar 2 cosas acá. Uno, entre las instrucciones que dio Dios, solo nos enteramos ahí que Dios sí tiene favoritos, ya que solo el pueblo, solo la tribu de Levi podía cargar el arca. Los sacerdotes de la tribu de Levi, o sea, las otras tribus de Israel no podían tener nada que ver con el arca, no eran dignas. Entonces, ahí vemos el favoritismo. Exacto, no podías acercarte. También se habla que, aunque tenía 4 personas que la cargaban a través de las barras, muchas veces ellos hasta levitaban, como que no pesaba, no había problema, llegaban hasta levitar el arca. Y
estos 40 divertidísimos años del pueblo judío, el día de ayer me di la tarea de hacer en Google Maps cuánto tomaría, no sé, de Luxor a Jerusalén, y son 6 Ajá. días caminando. Al O parecer, sea que Dios, ese es el recorrido como si tú real, pones ¿no? hoy en Google Luxor, Jerusalén, llegar caminando, cruzas el Mar Muerto en un ferry, el mar en un ferry, el Mar Negro en un ferry, y son 7 días. 7 días O, caminando. o Los 7 días judíos de... tardaron 40 años porque Dios se encabronó con ellos porque no cumplieron los mandamientos. Ok, ok, Y bueno, también en el camino, pues veremos que usaron el arca de la alianza como un arma de destrucción masiva y se apropiaron de algunas cosas. Entonces, así 40 es, años. De hecho, se 40 habla años. que de todos los que salieron del Éxodo, solo 2 personas llegaron a Jerusalén. Todos los demás era Ok. su descendencia. De hecho, Moisés nunca ve Jerusalén. Moisés no vio Jerusalén. Sí, vaya, 40, ¿por qué 40 años en algo que Les podrías mama el recorrer? 40, les mama el Los 40. 40 días de Jesús Es en un el número súper de la Biblia, les encanta el 40. Si alguien 40. sabe por qué es 40, me encantaría que me lo explique, porque Debe para mí tener siempre me rompe la cabeza eso. alguna relación numerológica. Exactamente. Pero justamente, ahorita lo Bueno, que pero sí, justamente Moisés pone dentro del arca las 2 tablas de ley, los cuales estuvieron guardadas antes en un arca provisional de madera. Obviamente nadie podía tener contacto con ella, seguramente era madera aunque casi hay un chismorreo por ahí de que en algún momento, la verdad es que sí, en la Biblia dice en algún momento que Moisés las rompe. Cuando baja y ve que están adorando un becerro, las rompe. chinga, ya rompí este, man. Ajá, como que, chico berrinche, así como que tira el celular, tira el pacto con Ah, Dios al piso y lo rompe. ya hiciste que rompí esto por adorar a un becerro Así el dorado y empute. tener orgías, maldita sea. Que una pregunta, y eso sí te pregunto, tú creo que sabes más que yo. ¿Las tablas de la ley sí Diosito las hizo con rayos como en la Como película? grabado láser, no tengo Ajá, idea. o él Yo editó, creo que que hay las una hizo versión que dice Moisés de lo que le iba diciendo Dios, porque tuvo creo que igual como 40 días en la sí, montaña. sí, sí. De hecho, Pues la gente como que no más. son 40, Hay, con múltiplos de 40. porque yo recuerdo en la película de los 10 mandamientos que, y no, y de hecho en la Biblia lo mencionan, sí va como de adulto y cuando regresa y baja del monte Sinaí ya es un señor barbudo y viejillo. No es tanto. Es como un No es año, como tanto. 40 días. Son ciclos de 40 días. Pero hay una Eh, versión que él le va dictando y dice como, hey, flaco, Ujú, uno, no matarás. exactamente. Y Ok, Moisés, ok. entonces sí podría haber sido la versión número 2 de las tablas. Sí, porque se molesta con va, la rompe y vamos. Ujú. Hagamos otras nuevas, ¿no? Y Este, bueno, ¿ah? si quieres seguir, porfa. En el día de la inauguración del tabernáculo, ya concluido el, el arca de la alianza, Moisés pone el arca en el Santo Sanctorum, un equivalente a lo que sería el Santísimo en la fe católica, y la ungió con aceite y otros utensilios. Recuerden que No. El tabernáculo, el Santo el tabernáculo Santorum, Santo Santorum se pone hasta que llegan hasta que se hace el templo de Salomón, de mientras era el Salomón. tabernáculo. El móvil es el tabernáculo. Yo creo que había, bueno, no sé tal cual el Santo Sanctorum, pero había como una subversión que es la que estaba recubierta de Sí, es el pieles, móvil, era como una carpa móvil. una carpa móvil. Iban Ok, llevándola. Pues, obviamente, si peregrinaron 40 años en el desierto, tenían que estar llevando el arca por todos lados. ok. Bueno, ese día Dios mostró su complacencia al aparecerse en forma de nube, que desde entonces sería para su pueblo una señal de que Dios lo guiaría en sus viajes. Y esto sí me lo contaron en el catecismo. Durante los 40 años, casi todo el tiempo había una nube gigante Iba detrás de siguiendo arriba de los detrás judíos. de arriba de los judíos. Y fíjate que en el catecismo no me mencionaron el arca de la alianza. Hubiera sido muy padre. Creo que Aprender la sobre primera vez eso. que, sí, y a partir de entonces, siempre que los sacerdotes desmontaran el tabernáculo para levantar el campamento, utilizarían un velo divisorio, creo que es Si no la lo pueden confusión que ver. estoy teniendo exactamente. Además de una cubierta de pieles y una tela azul para cubrir el arca con el fin de impedir que el pueblo la mirase, porque por alguna razón, si alguna persona miraba el arca de la alianza, la gente moría. Pero De hablaremos hecho, de tengo eso una teoría más. súper loca que leí ayer sobre eso. Ok, a ver, sácala. Que ¿por qué se moría? Vamos a llegar a la gente en la cual la gente toca esa madre y se muere, ¿verdad? Ah, sí, tenemos y eso ya pues, por la época de David, cuando Ok. estaban. Pues, Sí, entonces sí. sigamos. Yo tengo una teoría loca que puedo meter, que he estado inmamable con esta teoría, ¿verdad? Del unicornio. Sí. Ok, hay unas versiones de los escritos, esto lo vi visualmente en videos y documentales, que dice que, como dice acá, es una donde recubrían
el tabernáculo donde estaba, la parte Ajá, donde se estaba el cubre arca de con la alianza, pieles del arca también. Nadie podía no, verla, solo nunca los sacerdotes. Ajá, los de la dinastía Levi. Este, Terrible. decían que la tela era de un animal y era una tela de muchos colores. Especifican, creo que son 5 o 7 colores. Y hay partes que dicen que el animal era un animal muy parecido a un caballo o a un becerro, pero únicamente tenía un cuerno. Y era un animal especial y divino porque era el único que podía como resguardar el arca de la alianza. Obviamente, lo primero que piensas es que es un maldito unicornio. Exactamente. Y tomando Y en los cuenta que judíos mataron a los unicornios del desierto. sí, no sé qué hacen los unicornios en el desierto, pero si existen los unicornios, estaban en el desierto y los judíos y Moisés los extinguieron para poder cubrir el arca de la alianza. Ahora, obviamente, todos sabemos que los unicornios no existen, y que hay una especie de mamífero cornudo, cuyo nombre no recuerdo en este Narval. momento. No, el narval es el que es como una ballena con un cuerno. Hay un que es como un rinoceronte, lleno de pelo y con un cuerno horrible, y esa podría ser la versión que nosotros conocemos como unicornio. De hecho, se le llama el unicornio siberiano y su nombre científico es el Asmotherium siberucum. Ese es el... No tiene sentido lo que lo pienso porque si está en Siberia no tiene nada que hacer allá. Llegó al desierto. Pero contras. La cuestión es que habían unicornios y los judíos los extinguieron. Perdón, otra cosa más que extinguen los judíos. Es cierto, si son judíos los queremos, escuchen nuestro programa. Pero bueno, como sea, el arca además igual servía como archivo sagrado para conservar ciertos artículos que servían como de testimonio de Diosito, los 10 mandamientos, lo que tú mencionas, la vara de Aarón y el maná caído del cielo. Que era una jarra de oro, obviamente, donde tenían el maná, que el maná era como un panecito. Un pan que cayó así como, nos vamos a morir, no tengo que comer. Y así les mandaron su juguito y su torta del cielo. Su torta, como el PRI, pero... Y que luego inspiró cayó del cielo a una popular banda de rock mexicano. Así es. Venimos, y ahora sigue el capítulo 2. Este capítulo son pocos capítulos, pero extensos. Viene la parte buena, viene la parte divertida, viene la acción. Vienen los robots, dirían de los niños. Si me permites anunciarlo. Por favor. ¿Quieres anunciarlo tú? Por favor, ¿no? tú. Capítulo 2. Por el poder del prisma lunar y el arca de la alianza. Sí. El arca era muy poderosa. Muy poderosa, tanto que fue llevada por los israelitas durante 40 años en su vagar por el desierto. Básicamente no vagaron, zigzaguearon y dieron vueltas en círculo durante años y años y años para llegar ahí. Pero ¿cuántos? Era un pueblo entero. O sea, ¿cuánto tienes que dar vuelta en círculo para pasar 40 años? O sea... Hay toda una explicación que no llegaremos a eso, por qué, pero es muy cansada. Pero el punto es que estaban a punto de cruzar el Jordán y los sacerdotes llevaban el arca siempre al frente. Y al tocar con sus pies el agua del río, estas se acumularon en un solo punto, permitiendo el paso. O sea, volvió a abrir el río para que todos cruzaran. La explicación es muchísimo más extensa, pero básicamente recordemos que el río Nilo tiene entradas al mar y tiene otra que no va al mar. Pero es que no es el Nilo, es el Jordán. El Jordán, perdón, es el Jordán, yo estoy confundido. Y literalmente se acumulaba el agua como en partes. No era como... Sí, como que se revivió, se alejó, como que quedó una brecha para que la gente pueda pasar, ¿no? Así y no como Moisés, así que abrió el mar, pero igual de efectivo. Y bastante. Los sacerdotes que llevan el arca a pie siempre estuvieron secos y pasó la gente y cruzaron el Jordán. Esa es una de las miles de maravillas que se le atribuye al arca de la alianza. Sí. Y bueno, en el camino se encontraron otros pueblos con los que, pues, ya sabes, si Dios te promete toda esta tierra que es para ti, lo que tienes que hacer es quitar la tierra que estaban allá antes que tú. Así es, exactamente. Dios es un capitalista. O sea, si Dios dijo, todo eso es tuyo, pues lo menos que esperas es que todo eso es mío. Así que el momento es la razón de la conquista de América. Exacto. Entonces les dijo, esa tierra es de ustedes. Y muchas destrucciones se han dado porque Dios omite mandar el memo a la otra parte a la que le quitó la tierra. Ajá, sí. Omite mandar el mensajero a Jericó para decirles, oye, chavos, esos que vienen, pues yo ya les di esa tierra. Pónganse buena onda, désenla o
O sea, como que siempre a Dios se le olvida esa segunda parte. Es eso, es que Dios tiene sus favoritos. Yo que Exacto. creo yo, asumo un criterio más amplio, diría, ¿me hacen qué? Los dos, esta tierra tiene que ser de uno tiene que morir, otro tiene que vivir, peleense. Sí. Es lo que pasaba siempre, Javier. Sí, pero siempre gana. Bueno, en esta En primera esta parte del mundo. del mundo ganaban los judíos, luego perdieron en otra parte del mundo. Sí, sí. Saludos a Alemania, nuestra Polonia. Bueno, cuando llegan a Jericó, Ujú. pues en teoría Dios les dice que los habitantes eran unos desvergonzados que habían hecho cosas innombrables, muy parecido a lo de Sodoma y Gomorra. Ajá. Y de cualquier manera tenían que tomar la ciudad prácticamente. Un saludo al niño predicador. No sé si has visto ese video del niño predicador. ¿Ya viste al niño predicador? No. ¿No has visto al niño? Si alguien tiene a Carlos Castro en redes sociales, póngale el video del niño predicador. Dice, homosexuales, Ah, ya sé cuál es, ya sé lesbianas, cuál es. bonitos. Bueno, ajá, asumo por los estándares del buen Diosito que era ese tipo de Ok. cosas que ocurrían. Y pues, ajá, como descaradamente hacían cosas para ofenderlo, el señor, que años después embarazaría a una niña de 15 años a través de una paloma, decidió que los de Jericó merecían la muerte. Exactamente. Como dato, hacía mucho tiempo que Dios veía que los cananeos iban por mal camino, pero en vez de exterminarlos de inmediato, esperó pacientemente 400 malditos años hasta que su maldad hubiera quedado completa. Tenía unos estándares de O sea trabajo que el muy tiempo para extraños. Dios es diferente, brother. Exactamente. Igual, no lo estoy viendo con esa Pero extensión cuentas de... aquí qué pasó con... Claro que sí, claro que sí. No, por favor. Dios había dispuesto que el Mesías, de quien dependía la salvación de todo el que tuviera fe, debería salir de la nación de Israel. Y dado que no podía permitir que las repugnantes prácticas de los cananeos o la gente de Jericó infectaran a su pueblo, realizó esta desagradable tarea por el bien de sus siervos fieles. Espías israelitas pudieron infiltrarse dentro de las murallas de la ciudad de Jericó y se escondieron en casa de Rahab, una muy amable prostituta que les dio resguardo principalmente porque estaba muerta de miedo, pues, en sus palabras, ¿quieres ser la voz de una prostituta de Jericó? Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para atravesar el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Ok. Rahab escondió a los espías y les dejó una ventana abierta para que pudieran salir, pero no sin antes, obviamente, por favor, pedirles que no mataran a su familia ni a ella cuando comenzara la batalla de Jericó, dejando como señal una cuerda roja en la ventana. Dios le dio a Josué instrucciones bastante peculiares. Dios, Marchar alrededor de la ciudad de durante así, de 7 días Jericó. seguidos. En Jericó, Exactamente. sí. Y de hecho, ellos cargaban el arca así, alrededor, lo iban cargando alrededor de todas las murallas de Jericó y tocaban las trompetas que estaban hechas de cuernos. De hecho, si quieren perder la fe en la humanidad, vayan a buscar parte de las manifestaciones de Estados Unidos contra el COVID. Hay gente que toca cuernos diciendo que es un arpa que Jesús usó, los cuernos así como los tocan, como trompetas, y con eso van a acabar con el COVID. Yo perdí la fe. Si vayan, es ridículo. Pero bueno, básicamente lo que pasó fue que... Recuerda esa nota para la noticacita, pero no lo puedo creer. De verdad la gente sigue usando algo que se usó en las murallas de Jericó hace 1000 Sí, y años. dijeron que era un arma de Dios y con eso iban a destruir el COVID. Si hubiera sido México, hubieran sacado algo como de Capaz de la Sierra. Sí, no, terrible. Pero bueno, en el séptimo día, No descansaré. exactamente, los israelitas marchaban alrededor de las murallas de Jericó 7 veces más y Josué le dio la orden de Dios perdón. Y Josué les dijo que por orden de Dios todos los ciudadanos de aquella ciudad deberían perecer, con la excepción de Rahab y su familia. Y ya que andaban extras todo el oro, plata, bronce y hierro de la ciudad, tenían que depositárselo a el Señor. Al dar la orden, los hombres de José gritaron a las grandes murallas y las murallas de Jericó cayeron demolidas. Okay. El ejército entró a la ciudad y tal como se les ordenó, dejaron con vida a Rahab y su familia, pero el resto de la ciudad fue exterminada a sangre fría. ¿Ok? Lo más en boga de aquellos días el arca y sus poderes, pues hasta los filisteos, enemigos acérrimos del pueblo israelita, tenían la presencia de Yahvé cuando el arca estaba en el campo de batalla. En sus propias palabras. Babilonio, ¿eh?
Sí, tienes que, esto lo bueno, Eh, eres un filisteo, tienes miedo del arca, Dios ha entrado en el Babilonia. campamento de Israel y hay de nosotros, porque una cosa como esta nunca antes ha sucedido. Hay de nosotros, quien nos salvará de la mano de este majestuoso Dios. Este es el Dios que fue golpeador de Egipto, con toda suerte de matanza en el desierto. Hay de nosotros. No, O no sea, quiero, tienen un chingo de miedo. sí, no quiero sonar así como dudar del Dios de aquellos años, pero sí está muy, muy fake news esto, ¿no? O sea, como que Es esto lo que, es lo que le se corría pagaba en a el alguien. desierto a voces, ¿no? Como que, los israelitas tienen, o Ajá. sea, imagínate, lograron escapar de Egipto. Egipto básicamente era la potencia mundial. Sí, 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 completamente. Ya con eso es suficiente para tenerles miedo. Y aparte tenían un arma que Que tenía a destruyó la ciudad. Dios, que tiraba rayos. Ah, Cuéntanos las qué pasó con los murallas. filisteos la vez que se chingaron a los judíos. ¿Está por ¿Cómo? acá? La vez que sí Sí, se sí, sí, chingaron a sí. los judíos, ¿qué le pasó a los filisteos? Ahorita vamos a esa parte. Ok. Bueno, Diosito, o Yahvé, en aquellos días, seguía mostrando su poder a través del arca, sobre todo cuando los mismos filisteos, habiendo superado sus temores, se apoderaron del arca y se la llevaron a Asdod para colocarla junto a la imagen de Dagón, un dios muy popular en sus creencias. Bien, bueno. Aquella noche, la imagen de ese dios cayó rostro a tierra. La noche siguiente volvió a caer y se partió en dos. ¿Casualidad? ¿Fuerza de gravedad? No lo creo. En el transcurso de los 7 meses siguientes, el arca fue pasando de una ciudad filistea a otra, lo que, por cierto, fue la peor idea filistea en la historia de las malas ideas filisteas, porque en cada ciudad a sus habitantes los enfermaba. ¿Quieres saber con qué atacaba el arca de la alianza a los filisteos? Por favor. Hemorroides. Ok. Broma, a los filisteos les daba hemorroides. O sea, durante estos meses, no sé, por alguna razón llevaban el arca de lugar en lugar. Y en Como lugar prueba de que de que ganamos, habían derrotado. ajá, de que la tenían, y en lugar de extinguirlos a todos con un rayo como usualmente lo hubiera hecho, no, dijo, voy a darles hemorroides. Sin embargo, hay versiones que dicen que fue peste bubónica, lo cual no es como más También te decía alentador. que eran tumores y eran como peso tumores, lo cual eso llega. Ok, la voy a tirar una vez. Yo tengo una Lanza. teoría que estuve leyendo en internet. ¿Ok? Ok, adelante, adelante. ¿Qué había dentro del Arca de la Alianza? Ok, Una ok. arma nuclear. ¡Wow! Oh, ok, ya te entiendo. Bueno, de hecho, ¿Por vaya, qué? La gente si que lo tocaba pensamos. el arca se moría, Ok. como si tocaras un isótopo radiactivo o un reactor nuclear. ¿Por qué son una tribu? No lo sabemos. ¿Por qué los filisteos que no eran de Israel, que no sabían de eso, les da cáncer y tumores y pestes? Hay un punto muy importante. Todos los que tocan, lo mencionamos adelante, pero qué diablos, adelantémonos un poquito. Los que tocaban de los israelitas que Si no tocaban el eras de Arca la de tribu Alianza, de Levi y tocabas el arca, te morías. ah, Punto. pero la muerte, vamos a hablar de las versiones de la muerte, pero los israelitas que tocaban el arca que no eran de la tribu de Levi, morían no con tumores. O No. desfallecías o había una versión más locochona que vamos a mencionar ahorita, pero Exacto, pero los únicos imagínate, que morían con tumores eran los filisteos, quienes obviamente no tenían el cuidado no de sabían cómo transportar el arca, manejarlo. no le Exacto. ponían que si la telita de unicornio, no le Exacto. ¿Y qué ponían. tal que era un arma radioactiva? Tiene mucho sentido. Hay una teoría de un arma que se explica un poco más ¿Y adelante, qué más tal con que armas. es el que le dijo cómo manejarla en el monte era otra raza y le dio el arma radioactiva a los judíos? Tiene mucho sentido. Sí, Los así de filisteos profundo no hemos llegado en sabían. esto. Así, tantos documentales he visto de esto. No saben cómo se documentó. La verdad, este es un tema completamente de Carlos y sí se metió a fondo. Sí, tiene sentido. Los filisteos no manejaban con el mismo cuidado y devoción. Era más, tenemos el arca, nos Exacto, la pelan y exacto, tómala. exacto. Seguramente movieron mal Y se y vaya, irradiaban todos y se morían. igual y especificaron hemorroides, pero realmente eran tumores que les aparecían Exacto, en el exacto. cuerpo, de los cuales los cuales Y eran bueno, resistentes. al final, después de esos 7 meses de Sí, sufrimiento para los filisteos, sacerdotes y adivinadores a quienes ya les surgía sentarse cómodamente, los filisteos decidieron renunciar a su pavoroso trofeo, ¿no? y lo regresan. Uh-huh. Ahí viene algo igual. El Esta arca vez, cuéntanos cómo fue regresada. simplemente como que ni la queremos tocar, la vamos a poner en 2 vacas. Hay un detalle acá, no lo pongo en el guión, pero tengo entendido que las vacas, con tu,
tuvieron un ritual en el que le ungieron aceite y hierbas y todo, y hasta los hijos de las vacas, que no fueron, llevaron el arca, le hicieron el ritual y soltaron a las vacas, y las vacas milagrosamente supieron cómo llegar a Bet-Semes. Como una paloma mensajera en vaca. Ajá, sí, va. Ok. Y la muchachada judía, al ver que su precioso tesoro, que creador de hemorroides, estaba de vuelta, acudieron gozosos a ese encuentro. Lo digo tú, lo dices yo, tienes más datos de lo que sigue, que es... Sí, sigue. Pero no les duró mucho el gozo, pues el arca, al parecer, fue depositada sobre una gran piedra. Recordemos que como que no estaba oficialmente donde debía estar. Dijeron, Como que las habían robado, llegaron y la pusieron donde estaba, porque pues a lo mejor no está el tabernáculo en ese lugar. exactamente, y sabiamente lo pusieron en una piedra. Y una noche, un grupo de jóvenes imberbes de Bet-Semes burlaron la seguridad y, movidos por la curiosidad adolescente, miraron el interior del arca. De hecho, Y eran 3 sobrinos de Moisés. ok. O sea, no eran así unos chavos cualquiera. No. Diosito. Diosito entonces desató su cólera, y esto es lo que tal cual leí. Un fuego implacable terminó con la vida de los habitantes de la ciudad. Entonces, ¿dónde es eso? Ok, sigue. Tal como lo menciona el libro favorito del expresidente más guapo de México. Ok, Entonces, tiempo. Dios, Entonces, no fue los 3. En algún momento, los 3 sobrinos de Moisés van a dar una ofrenda. Mueren los 3. bueno, ellos mueren como fulminados por el Exacto, fuego, ¿no? mueren fulminados. Pero Esto, no. yo no sabía que... Sí, O sea, ¿por qué no. se molestó con los judíos y ellos se las regresaron? Porque la dejaron ir, porque la perdieron. No. Esta molestia es cuando, según lo que yo leí, la parte que yo leí, era porque los tres chavos burlaron la seguridad y así, ¡ay, quieren el arca! Cuando ven el arca, Destruye el pueblo. cuando abren el arca, y aquí tiene sentido lo que mencionaste anteriormente, un fuego fulminante acaba con el pueblo. Y la cita bíblica tal cual es: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir al pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con una gran mortandad. Tu teoría anterior de que hay un reactor nuclear allá en medio y de que cuando los chavos abren el arca aparece un fuego fulminante, empieza a tener un poco más. Tiene sentido. Algunas Biblias cristianas minimizan el trancazo de la venganza divina y que solo alcanzó a 70 hombres. Ojo, solo alcanzó a 70 Tienen hombres. otros datos. Ajá, tienes. No está tan rudo, solo fueron 70. Tenemos ¿no? otros datos. Igual. Pero la Torah judía, que es el ¿La libro un poquito más? Exactamente, la Torah judía es previa, o bueno, la Biblia de Es como de lo los judíos. original, la primera versión. Exacto. Y la Vulgata de San Jerónimo son más honestas y concuerdan con la cifra de 50,070 personas. Pregunta, tú que eres más sabido en este tema, ¿sí es posible que ese pueblo tenga 50,070 personas? Lo veo grande, pero vaya. había pobladores. Sí, podría ser. Sí. Porque Estamos hablando de que Jericó era una ciudad en forma, ¿no? Uh-huh. Llegaremos a eso. No había métodos anticonceptivos en esa. Además. Y empezabas a tener hijos a los 15, entonces sí tiene sentido. Sí tiene sentido que fueran tantos. Después de esto y un papeleo y protocolo digno del SAT, el arca se mantiene en un pueblo llamado Kiryat Jearim, donde se quedó hasta la aparición del famosísimo rey de la buena onda de Israel. Por supuesto, hablamos del rey David. Exactamente. Es el chiste más malo de la Biblia. Rey David que venció a Goliat. Por una onda. Y sí, el rey David manda a hacer Jerusalén la capital de todo el reino o del imperio hebreo, como quisiéramos llamarle. Y obviamente se lleva el arca ahí. Él ahí construye un lugar llamado Sancto Sanctorum, donde se deposita el arca. Obviamente, para llevar el arca no estuvo tan fácil y hubo sus dificultades. Durante la procesión, un compadre llamado Usa tocó el arca. Porque lo durante ahí fue un accidente. ¿Cómo lo avisaron? Ya, brother, aléjate de eso. Toca el arca y se muere inmediatamente. Fue un accidente. Los bueyes que estaban transportando el arca tropiezan, ¿no? Con una piedra. Y vaya, se sacude la carreta y el chavo dice de que se caiga, que yo me caiga. O sea, no sé cómo está allá, pero él trata de evitar que se caiga y muere inmediatamente. Diosito como que... se pasaba de lanza. Se pasaba de lanza. No es por nada, pero se pasaba de lanza. Básicamente se llega al templo, el rey David llega a lo que es Jerusalén, se asienta el arca y se pasa
unos 4 o 5 siglos ahí. Ya hasta que llega su chavo, el Salomón, ¿no? Exactamente. Interrumpidamente, siendo como el lugar de adoración, de peregrinaje, como con eso como consolida el poder de Jerusalén, pues obviamente con la más grande de los tesoros hebreos. Y ya con un bagaje anterior de ser un arma de destrucción masiva, Exactamente. literalmente, y creador de hemorroides. Ya en tiempos de Salomón y con un adecuado sanctorum, el arma permaneció en poder del sabio rey, salvo para alguna expedición bélica, pues, porque si vas a la guerra, qué mejor que llevarte un arma de La estrella rayos de la láser muerte. creada por Diosito. Y aquí hay un Exacto. punto importante, ¿qué? ¿Rayos láser? O como lo conocen en Argentina, rayo láser. Así Y es. esto es por una teoría que existe, que hablábamos hace rato, un par de horas, Carlos y yo. No propiamente láser, pero sí rayos, electricidad, ya que se cuenta que todas las muertes ejecutadas por el Arca de la Alianza, en el nombre del Santísimo Creador, fueron un destello eléctrico que sale del espacio entre los dos querubines, los dos querubines. Ujú. Similar, pero con menos presupuesto, a lo que ocurre en Indiana Jones. Exacto. Y acá, bueno, lo voy a meter acá porque hablaste de Indiana Jones. Okay. Eventualmente hablaremos de los paraderos del arca, ¿no? Sí, sí, sí. Y específicamente, si ven la película de Indiana Jones, el arca perdida, se desarrolla en Egipto. Porque Okay. una de las teorías es que, obviamente, los egipcios no olvidaron ese pueblo de esclavos que huyó y definitivamente fueron de nuevo a romperles la madre y querer llevárselos de nuevo para que sean esclavos. Entonces, un faraón egipcio lo consigue, obviamente se lleva el arca y esa arca regresa a Egipto. Esa teoría es en la que se basa la historia de Indiana Jones cuando buscan el arca perdida por los nazis en Egipto. Y está la escena clásica donde Que ahí se están... derrite la gente, que espero que Malena haga esa portada con esa persona derritiéndose. Que son nazis derritiéndose. Exacto. Sí. Y esa es una de las teorías de cómo desaparece el arca, ¿no? Exacto. No entra en el guión, pero recuerden mencionarlo. Egipto aparece entre unas teorías muy extrañas del Arca de la Alianza. Okay. Este superpoder, el de El los superpoder rayos, de destruir, ajá. estaría explicado por algo llamado ciencia. Pues se dice que el cofre podría funcionar como un condensador eléctrico gracias a sus placas de oro que funcionarían como a modo de superficies separadas y creando un material dieléctrico. ¿Cómo demonios funciona esto? Estoy seguro que hay gente que lo puede explicar mejor que yo, si lo saben, que lo expliquen. Pero cuando el ambiente exterior es seco y este aparato está completamente, es un condensador, y estar seco es una circunstancia habitual donde ocurre esta El estrella de desierto, muerte ajá. y cofres de oro, pues se acumula mucha electricidad estática, explicando las muertes atribuidas al poder divino. Asumo yo, no sé mucho de esto, reprobé esta materia, pero pues obviamente si es una gran carga de electricidad estática y alguien la toca, pues quedas fulminado, ¿no? Me imagino que podría ser algo así, sí. Vamos. Pausa. No, seguimos, Cap. Okay. Vamos con el capítulo 3. ¿Tienes algún dato más de los poderes destructivos del arca? Pues básicamente eso, un rayo que venía del cielo cuando aparecía Dios, así como hacia el arca y luego se distribuía a todos lados, como que venía del cielo hacia el arca y de ahí se distribuía la nube, destruir murallas, matar gente. Hay una que, de hecho, retomando esta, que no la vi tan repetida, pero solo vi la de los rayos entre los dos querubines, era, por ejemplo, cuando estaban en el Éxodo y en el desierto había alacranes y serpientes, lanzaba un rayo que exterminaba todo, era como una barredora así. Okay. Pero igual, eso ya es como más extraoficial. No aparece en la Biblia, pero en varios relatos apócrifos se menciona. Pero bueno, llegamos a la parte en la cual el arca descansa pacíficamente durante 400 años, tal vez un poquito más. Estamos hablando que salen de 1500 antes de Cristo, salen de Egipto. Okay. Llegamos al año 600 antes de Cristo, o sea, ya 1000 años habían pasado de tranquilidad. Ya de hecho ya no, pues era una potencia Israel, ¿no? O sea, exactamente. Llegaba a todos lados, exactamente. Vamos con el capítulo 3. No bueno. se me ocurrió un mejor título, ¿quieres decirlo tú? Arca de la Alianza, ¿eres tú? Perdón, Arca de la Alianza, ¿estás ahí? Era como el juego de jugaremos. Arca de la Alianza, ¿estás allí? No, me estoy bañando.
Muy bien. Ok. Capítulo 3, Arca de Lentes. ¿Sí? La última referencia que dan las fuentes bíblicas del arca nos llevan al año 642 a.C., durante el reinado de Josías de Judá. En una carta a los judíos de Jerusalén se hallan los siguientes detalles, según copiados de un escrito del profeta Jeremías, que era como el profeta más importante del último periodo importante. Ok. Eh, Se decía también en el escrito como el profeta. Después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca. Y como salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios, y cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva. Allí metió la tienda, el arca y el altar del incienso, y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. Y cuando Jeremías lo supo, les reprendió diciéndoles, ¿quieres ser Jeremías en esta Sí. reprenda? Este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. El Señor entonces mostrará todo esto y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como Goku, como se mostraba en los tiempos de Moisés. O sea, venía en su nube voladora. Exactamente. En pocas palabras les dijo, si buscan el arca y tabla, y cuando sea el momento, pues, aparecerá la nube. De nuevo, yo Entonces, no esta primera estoy- teoría dice que está en el monte donde a le habló a Moisés le Moisés. dieron. Y tenemos otra que dije que está bajo el monte Moria, Sí, tenemos un chingo de teorías. claro, donde el monte Moria es donde Dios le dice a Abraham que mate a su hijo. Sí, es lo que se menciona como Dios le jugó a Abraham la broma más pasada de lanza de la Biblia. Es el monte Moria. No sé si hay relación con el Señor de los Anillos, porque hay los minas de Moria. No creo. Tolkien era un acérrimo católico, si mal no estoy, tal vez hay una ruta, no lo había ¿Okay? pensado. Pero Pero sí, bueno, hay otras teorías. claro que Esta es la sí. más lame de todas, tenemos mejores por mucho. Sí, sí, sí. Bueno, el detalle aquí es que no se puede saber si es real, porque donde está el monte Moria, donde ocurrió lo de Abraham, ahorita actualmente es un importantísimo templo musulmán. Entonces, como que llega, ¡eh! Estamos buscando algo judío acá, como que no lo van a ver con buenos ojos. Algunas teorías apuntan a que fue destruida durante el saqueo de Jerusalén por el rey Asiria Sennacherib en el año 701 a.C. o por Nabucodonosor. Pero antes, en 925 a.C., el faraón libio Sheshonq-I, fundador de la dinastía 22, dice acá, no sé por qué, realizó una campaña contra Israel y Judea, que acabó con la conquista de Jerusalén y el saqueo del templo, llevándose sus tesoros, supuestamente, entre ellos el Arca de la Alianza. Tú tenías algo de Nabucodonosor, me contabas ahí. Sí, pero realmente, bueno, Nabucodonosor sí va y se putea a todos en Jerusalén, pero los babilonios eran unos comerciantes de puto miedo. Ellos, o Ok, sea, eran los comerciantes por excelencia y cada vez que tomaban lugar, catalogaban y llevaban un inventario de los tesoros que se llevaban. ok. No hay manera que ellos hayan saqueado y llevado el Arca de la Alianza y no lo tengan registrado en algún lado. No existe. O sea, si la llevaron, Si se la llevaron, tenía que tenía que haber estar, quedado registrado en algún lugar. eran Otros la dicen, niña, la niña de los plumones del saqueo. exacto. Entonces, exactamente. Aquí, obviamente, se piensa que hay una base, hay un párrafo que dice que el arca siempre está donde ha estado. Entonces se piensa que antes que llegara Nabucodonosor, le escondieron en los pisos, el entrepiso de Jerusalén, que hasta el día de hoy está lleno de laberintos, pero el día de hoy, obviamente, ese lugar está dominado por la cúpula de la roca, que es una explanada de mezquitas y que no hay manera tampoco de que se autoricen excavaciones para ahí. Pero en teoría, ahí abajo, o sea, el arca está donde siempre estuvo, nada más que está escondida bajo el monte, que acabó siendo una mezquita. Ok, Oh, ok. fucking destino. Ok, ok. O sea, Tiene además, no solo sentido. eso, es uno de los puntos más importantes para el cristianismo, el judaísmo y el islamismo en un solo lugar. No hay manera que alguien diga, vamos a buscar el tesoro más importante de una religión y descartar a las otras. O sea, es como todas las religiones están Sí, inmiscuidas Jerusalén, por en... eso es el gran punto de conflicto. Exactamente. Sí, de hecho, bueno, sí, recordemos, el arca en sí, ya me voy a meter un poco al catolicismo, pero el arca es un elemento... La realidad es que el arca tiene elementos de característicos muy egipcios, si lo piensas, y muy... Sí. los hombres alados, los querubines alados, bañar todo de oro es algo que les encantaba hacer a los egipcios. Los seres alados son muy, muy, muy babilónicos.
Exacto. Es algo de la tradición judía, pero que pasó a la tradición cristiana. Ujú. Y en la tradición católica se dice que el arca se transformó en la Virgen María. Ah, cabrón. En como, o sea, vaya, fuera del asunto, simbólicamente, en el Nuevo Testamento, el arca de la alianza vendría siendo la Virgen María, porque es la que tiene, o sea, decirlo así, la verdad en su vientre, Ah, claro. y es Ok, ok, Jesús ok. y todo eso, ¿no? Hay una vertiente de fans que dicen más que el arca de la alianza literalmente es Jesús, pero es No, toda no, 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 esta... no. La arca, no, ahí, la que yo me sé, y perdón que me Ajá, equivoque, Jesús es el santo grial, el Santo Grial. no Ajá. el arca de la alianza. Es una que leí por allá, Ok, pero la más fuerte es de que por su naturaleza de contener los tesoros de Dios, por decirlo de alguna ajá. forma, la Era Virgen Virgen María. María viene siendo el arca de la alianza y Ok, Jesús el Santo Grial. ok. Pero, o sea, como algo con elementos tan mezclados de los egipcios, de los babilónicos, que se mete en la mitología judía, que empapa toda la mitología cristiana católica, o sea, es como no sé, la globalización hecha tesoro para el mundo, básicamente. Es la mejor explicación que puedo dar. Este, pero sí. O ya dijimos lo de los montes de Moria. Algunas, ya dijimos Pero bueno, obviamente Europa no podía quedarse atrás. La realidad es que las teorías de Europa son las que menos creo. ok. A pesar de que tienen un respaldo importante con los templarios, es como, no te creo tanto. Los templarios Obvio, buscaron intensamente el arca. De hecho, ellos saquean otra vez Jerusalén. Las cruzadas son para recuperar Jerusalén. exactamente. Obviamente Europa no podía quedarse atrás y una serie de lugares donde el arca estuvo supuestamente o está, tales como la Catedral de Chartres en Francia, que seguro pronuncié mal, donde según fue llevada por los caballeros templarios después de la búsqueda. O sea, la encontraron y la llevaron a esa catedral en Francia. Igual Ok. dicen que está en Roma, específicamente en la Basílica de San Juan de Letrán, sobreviviendo a los saqueos de Roma por Alárico I y Gaiseric, pero dicen que se perdió cuando la basílica se quemó, no se perdió y se quedó en las ruinas. Ok. De hecho, Y sí, no yo les estuve pasa. leyendo uno de los grandes misterios, y de hecho hemos hablado alguna vez de eso, el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Ya Yahvé, sé. Jehová, nadie lo sabe o sea, el verdadero nombre de Dios. Entonces, Ajá. decían que los caballeros templarios cuando llegan a Jerusalén y se meten a las catacumbas y empiezan a escarbar, no mencionan, hay documentos que explican que se encontró algo muy valioso, que no mencionan que es el arca como tal, pero dice que encontraron el verdadero nombre de Dios. No, el arca no tiene como no es como que Dios haya hecho los 10 mandamientos y abajo firma así. No, claro, pero ten en cuenta que el nombre de Dios dice que el saber el verdadero nombre de Dios te puede volver loco, te mata. Sí, y eso es real. Tengo varios amigos de la fe cristiana evangélica y creen realmente eso, de que la persona que sepa o que escuche el nombre real de Dios es como podrías hasta morir. Ya me fascina ese detalle, de que el nombre de Dios puede matar, no tanto, pero Okay. este, Y ok. bueno, el Reino Unido. El reino, de nuevo, de mano de los templarios, quienes la encontraron en el monte Sinaí en el 1180. Y ahí fue cuando Ralph Sudley, el líder de los templarios, la encontró y se la llevó a su finca dice aquí, Hardwickshire, en Inglaterra. Su finca en Inglaterra. Ajá. Insisto, las teorías de Europa no son tan ricas. O sea, básicamente los templarios saquearon, la encontraron y se la llevaron. No, Y no, nadie y sabe más. realmente la última es a mí, es que vamos a llegar ahorita, que es mi Sí, sí. favorita y está por muchos lados bastante bien trabajada. Actualmente es de las más documentadas. Exacto. Antes de llegar a esa, déjame contarte que a principios del siglo XX también se pensó que estaba en Irlanda, y esto es mero chisme porque no tiene ningún sentido, específicamente en la colina de Tara. Entusiastas y llenos de palas y picos, un grupo de israelitas británicos fueron en su búsqueda, pero por suerte, la Real Sociedad de Anticuarios de Irlanda hizo campaña con éxito para detenerlos antes de que destruyeran la colina. No estaba en Irlanda, pero unos locos israelitas Se fueron a de tratar de Inglaterra. romper Ya, todo. ya. Y dice, espérate, no, somos irlandeses, no hasta acá. Va, dice, lo cual, obviamente no está allá, o es algo que funcionó y la siguen guardando allí, pero yo creo que no está allá. Exactamente. Pero viene lo bueno, Exacto. viene. Otro lugar que es donde se dice, o más bien se afirma,
que está el arca Yo es creo que en está, Etiopía, Ok. donde antiguamente se estableció el reino de Maroe, lo que se conoce como la ciudad, hoy actualmente se conoce como la ciudad de Axum. Aksum, y dicen que el fundador de este, De la ciudad y de la, no, de no, la no, de este dinastía. imperio fue el primer rey de Etiopía, fue el hijo del mismísimo Salomón y la reina Saba. Maqueda. Es la reina de Saba, era la La reina de ciudad. Saba, que era Maqueda. Maqueda. No lo pongo Salomón, acá, pero hay un cosa muy bonito cuando digo muy bonito, soy muy romántico, pero cuando la reina de Saba visitó al rey Salomón, el Salomón quedó enamorado y le dio, pero ella no. pero ya no, pero aún así hubo su delicioso. Le Y engañó. no me sé esa. Para que no rompas mi corazón, yo me sé que el amor triunfó en esta historia. No, no, no. Ok. Lo que pasó fue que Salomón, que era bastante astuto, como bien sabemos, Ajá. ella lo rechazó porque aunque era un genio, era un erudito, no la traía físicamente, pero era tanto lo que escuchó de Salomón que decidió visitar el Salomón y el último día hizo una fiesta. Y Salomón le dijo, bueno, ¿qué onda? Yo no tengo hijos, la neta, es que me gustas, es que me Tú estás guapa, eres atraes. reina, yo soy rey. Exacto, qué pedo. Y él dijo, no, en el pastel. Y Ya. dijo, bueno, no hay pedo, vamos a hacer esto. Tú no puedes agarrar nada de valor de mi palacio. No, si tú agarras algo de lo más valioso que hay en el palacio, yo puedo poseer tu cuerpo, que es lo más valioso. Y ella Ok. dijo, dale, no hay pedo. Y dijo, ¿qué? Bueno, sí, sin manos, al Armaron chile. una cena Vamos con muy popote. loco, armaron una cena súper locochona, comida, chingos de cosas, y ellos compartían cuarto, pero camas separadas. Y en la noche, antes de dormir, le puso una jarra de agua y se quedó despierto Salomón. Y cuando ella tomó el agua, le dijo, hey, acabas de tomar algo en mi palacio. Y no solo algo, lo más valioso que hay en el desierto, agua. Ok. Y ella dijo, ni modo, hazme tuya. Y tuvieron un hijo, el O sea, mismísimo Manelik I. Manelik primero. O sea que el amor no triunfó. No, qué Maldita madre. sea. Hay varios textos. Bueno, yo leí los textos como de Salomón y literal, el brother estaba enculadísimo. O sea, que es el ser más Sí, bello del claro, pero mundo. no O sea, triunfó el amor. Pero triunfó la bueno, inteligencia y Saba, tal vez el acoso sexual. exacto, ella regresa al reino de Saba, que el reino de Saba básicamente era parte de Yemen, ese antiguo reino de Yemen y lo que es la actual Etiopía, actual Yemen, actual Etiopía, muy grande. De hecho, el Nilo baja hasta allá y Etiopía es el Ok. único país en toda África que nunca fue conquistado, nunca Sí, fue sí. colonizado. Entonces, Es, y es es, un país muy grande, ¿no? sí, Y me bueno, sorprendió mucho eso, que yo no sabía, güey, de Etiopía, pero wow, y igual es una de las capitales, no sé si llamarlo cristianas, católicas, porque tienen como una fue el mezcolanza con primer ambos. país en convertirse al judaísmo y posteriormente al cristianismo. Exactamente, entonces es un lugar muy importante y no se sabe mucho de ello. Sí, de hecho, cuando el hijo de Maqueda, Ujú, Manelik, como dijimos, quiso conocer a su padre, fue a ujú. ver a Salomón y llevó un anillo que le había dado su madre, que le pertenecía a él. Entonces, él obviamente lo recibe con un chingo de afecto, hace fiestas y todo. Lo iba a Bueno, pero ¿de qué conocer más. crees que sea ese anillo del que hemos hablado anteriormente? El anillo de Salomón estaría muy locochón. Mira, bueno, ya no sé si estaba Salomón, pero mira, traigo el anillo chido. Hubiera ido con miles de demonios. Wow. 52. Ok, ¿qué más? Fue tratado como un Eh, príncipe, todo fue... exacto, y él, pues al final era conocer a su hijo y ya, pero después de pasar un tiempo ahí, se dice que Salomón, o sea, ve tanto potencial en el niño, que en el joven, que dice, ¿sabes qué? Quédate, yo no tengo hijos varones, sé mi heredero. Y él le dice, Bueno, no, y él le dijo, ok, lo respeto, no hay pedo, y le hace un regalo. En teoría, uno de esos regalos fue el es arca. O la versión oficial es que le regaló un paño de tela que cubría el arca de la alianza. que le daría alguna suerte o habilidad. Exactamente. Pero bueno, Si me parece seguir en este instante, la obsesión número uno de Carlos Castro, es decir, el Arca de la Alianza, al parecer se encuentra en el lugar llamado la Capilla del Arca de la Alianza, parte de dos iglesias más grandes y representativas de la mezcolanza católica que existe en Etiopía. Las iglesias son la vieja y la nueva iglesia de Santa María de Sion. exactamente. Eh, seguro vas a decir mucha información, pero si me permite citar al diácono del templo. En palabras de Semicael Brandt, diácono del templo, los hombres de Occidente
Necesitan siempre pruebas visibles, pero nosotros, los etíopes, no nos hace falta ver el arca para saber que está aquí. Exactamente. Simplemente lo sentimos. La fe. ¿La fe? Como velador de escuela primaria mexicana, el arca tiene un guardián que duerme supuestamente tan solo 2 horas al día, toma una única comida a las 7 de la tarde, la mayoría de las veces se trata de un plato sencillo compuesto por el típico pan etíope, injera y frijoles. ¿Sí? Y ya, durante 22 horas al día reza junto al cofre, que siempre está cubierto por el manto, y en una de las capillas de la iglesia de Santa María de Sion. Y poco antes de su muerte, él tiene que designar un sucesor, ¿no? Y al parecer así ha sido durante los siglos. La cosa está así. Ok. Venga, Se dice que cuando se va, su hijo le dije, no, pues la verdad no quiero regresar, quiero tener mi propio reinado, le dice la bendición. Etiopía es el primer estado judío en África. Ok. Se dice que uno de los que iban en la corte de Manelik se roba el arca y deja una pieza falsa. Ok. Y huyen con el arca. Y cuando se da cuenta, Salomón manda a alcanzarlos. Y se dice que el arca le dio alas a los caballos y nunca puede alcanzar los caballos de Salomón. Salomón, al enterarse de eso, se quiere suicidar. Pero la tribu de Levi le dicen, oye, si el arca le dio alas a tu hijo, que es judío, es porque a lo mejor es lo que quiere Dios. Ok. Y él lo acepta, crea una réplica y la pone en el templo de Salomón, obviamente porque no iba a decir que se llevaba del puta arca. Iban a poner punks así. ¿Y la arca de Salomón? No, es que mi hijo, mira. Exactamente. Era elegido, pero se fue antes de que le dijera. Exactamente. Así, ¿no? Y qué poder, o sea, estamos hablando de el único estado de un continente que fue colonizado. El único país que no fue colonizado. Porque tiene el poder, solo el poder que los egipcios, los judíos conquistaron, ellos nunca lo pudieron conquistar, sería el mismo arca lo que impidió que fueran colonizados. Recordemos que África fue colonizada por toda Europa. Completamente de una manera brutal. Egipto intentó invadirlos, el Nilo terminaba en Etiopía, los intentaron invadir. Hay teorías de que el Arca de la Alianza igual estuvo con Hitler o fue una obsesión de Hitler por Fue una obsesión de Hitler, definitivamente fue una obsesión de Hitler. Que era como imposible derrotar a quien tuviera el Arca. Y el hecho de que en Etiopía estuviera y no fueran conquistados tiene todo el sentido del mundo. Diablos. Con eso terminó nuestro capítulo de hoy del Arca de la Alianza. Hay más, es súper interesante el tema del Arca de la Alianza, me encanta, pero creo que esto cubre como así a grandes rasgos todo lo que sabemos del Arca. ¿Hay algún dato que tal vez hayamos perdido que tú tengas ahí? Que tal vez si quieres no decirlo por completo. Pues lo más fuerte es, los datos más fuertes, o sea, ¿dónde está hoy en día? Desaparece de la Biblia, literalmente desaparece. Aparece en algunos textos de que un santo la puedes poner en una montaña al norte de África, realmente no se sabe. Lo más fuerte, o sea, ¿dónde los fieles creyentes de la iglesia ortodoxa etíope creen que están? Santa María de Sion. Ok. Ya no hay más. No hay otro lugar. O donde, de hecho, los profetas dicen, el arca ha estado de siempre ha estado. Si es así, suerte que algún día lo descubramos. Porque es imposible que alguien se ponga de acuerdo en la mezquita de la roca. O sea, no va a pasar. La cúpula de la roca. No hay manera que se pueda. No hay manera, porque significa que si descubren esto, las otras dos religiones que están allá, o sea, mira, sí, encontré al Dios verdadero donde están las otras dos religiones del Dios verdadero. Y cabe mencionar que al final de cuentas, tanto los judíos, los cristianos y los musulmanes tienen el mismo origen. Sí, completamente. De hecho, la iglesia ortodoxa etíope, que se dice que todos los que descienden ahí son salomoitas, descendientes directos del rey Salomón. Por la descendencia de Manelik. Ellos dejan de ser judíos porque reconocen a Jesús como el Mesías. Entonces se vuelven cristianos, por así decirlo. Porque los judíos no aceptan a Jesús. De hecho, ellos consideran que Jesús tiene 3 reencarnaciones. Jesús, un rey, el primero, Dios y tres. El primero era un rey que estuvo ahí después de Salomón, que se llamaba el no sé qué madre, el más chingón. Cristo. El más chingón primero. Y
Haile Selassie, Y aquí empieza la música de reggae de fondo. que fue el último rey, el Negus, el Etiopía, ¿no? el Mesías negro que nace en África y fue el último rey y el último de la dinastía salomónica o último rey etíope. Digo, ya fuera de chistes de reggae, pero la religión Rastafari sí agarra muchísimo de toda esta vertiente judía, está basada en eso completamente. Claro, o sea, esas tres culturas convergen ahí en sus orígenes. Y el judaísmo, el cristianismo, el islam, musulmanes. Y bueno, pues la verdad es que más que una religión, la filosofía de vida Rastafari está realmente ligada a eso. Completamente, el León de Judá. Vaya, si son asiduos a la música reggae más como de raíz, palabras como León de Judá, Jericó, muchas Babilón, de Babilonia, que era lo que les partían la madre a los... Exacto, la Babilón. O sea, ¿cómo se llama tu enemigo? Babilón. ¿Por qué? Porque los babilonios nos putearon un chingo de veces en la historia. Exactamente. Porque Nabucodonosor vino y nos rompió la madre. Sí. Estaría interesante hacer un especial o un programa dedicado a la... Sí, creo que deberíamos hacerlo, pero pues es parte de otro proyecto que llegaremos a él y se los contaremos en ediciones posteriores que tenemos en mente. Y bueno, yo creo que con esto ya cerramos este capítulo. Completamente. Obviamente estoy completamente seguro que tú estás seguro de que existe el Arca de Alianza, pero el Arca de la Alianza tiene una verdad religiosa, es un instrumento divino o tiene otros orígenes, tal vez. ¿Tú crees más así? Güey, es que me mama la idea del reactor nuclear. Sí. O sea, me encantaría que fuera un reactor así, un arma nuclear que le entregaban los alienígenas a Moisés. No mames, estaría chingón. Pero también puede ser una caja que está guardada a ver los tiempos. Ajá, la teoría, me gusta mucho más la teoría científica, que es simplemente alguien tuvo una gran idea inspirado en las cajas egipcias, por cuando destapan a la tumba del faraón egipcio muy famoso que está en Michael Jackson, ¿cómo se llama? Tutankamón. Tiene unas cajas muy parecidas al Arca de la Alianza, pero solamente como en forma. Arriba, en lugar de tener a dos ángeles, tiene a una especie de Anubis, completamente un chacal. Hay similitudes allá. Yo creo que alguien tomó el diseño, lo replicó. Recordemos que en las orillas de los ríos egipcios era donde estaba la mayoría de los israelitas, y se gestaron varias religiones. Alguien como que tuvo una idea, la llevó para allá. Sí, alguien le sobraba oro. El sincretismo religioso se fue mezclando ahí en esa área definitivamente. Completamente. Y todo el oro y la ciencia hizo su magia. Su magia. Pero hay que explorar más eso. Pero, vale. ¿Qué tal? Gran capítulo. Coméntenos, síganos y nos vemos mañana miércoles, Noticasita. Vayan al grupo, hasta unos libros. Subieron el libro de los Illuminati. Un saludo a Astaroth, que fue el que nos subió los libros. Le quiero dar un saludo muy especial antes de irnos al buen Daniel Cannibal Gore, que me pidió un saludo desde hace mucho tiempo. Pidió un saludo especial y es el saludo especial. Daniel Cannibal Gore. Y nos vemos la próxima semana con un super capítulo que ya estamos planeando. Sí, claro que sí. Entonces nos vemos. Recuerden, si están escuchando esto ahorita en este momento, que lo compartan, que nos etiqueten y que comenten en nuestras redes sociales. No hemos estado poniendo los imágenes posteriores al episodio porque estamos ocupados, pero yo creo que sí, necesitamos ponerle para que reconozcan el Arca de la Alianza. Así que véanlo y mañana en Noticasita y ya nos vemos. Adiós. Ya allí en todas mis redes sociales, La Casita del Horror Podcast. Vayan. Cápsulas en todos lados y La Casita del Horror Podcast. Adiós.